Bueno, pues vamos a ir comenzando con esta actividad que tenemos ya eh, algunos días de estar esperando. Estamos aquí gustosos de estar con ustedes. Los anfitriones aquí somos yo y Francisco, que está aquí con su cámara también. Entonces queremos darles la bienvenida a este espacio, agradecerles mucho el tiempo que están dedicando a esta actividad. Y bueno, pues conforme vayan entrando les voy a ir dando acceso, así que por si hay interrupciones para que sepan. Pero bueno, pues entonces, como saben, el día de hoy vamos a comenzar a hablar, a hacer este tipo de espacios que tiene el objetivo de crear esta comunidad, ¿no? De escuchar un poquito cuáles son las necesidades de nuestra comunidad, qué tipos de temas les interesan, cuáles son las dudas que tienen, ¿no? Y sobre esto nosotros podamos también crear este tipo de actividades o algunas herramientas que puedan ser útiles para ustedes. Entonces, bueno, pues les voy a compartir mi pantalla, a ver si me dicen, bueno, si me dices Francisco, a ver si se alcanza a ver. Sí, sí, se ve. Bienvenidos. Perfecto. Pues vamos a iniciar esta actividad. Bueno, pues bienvenidos los que acaban de llegar. Estamos dando aquí una introducción de del tema que vamos a hablar el día de hoy, ya como ustedes saben, tiene que ver con la psicología. Antes que nada, me gustaría presentarles en esta ocasión al terapeuta que con mucho gusto nos comparte su conocimiento. Ambos somos terapeutas, somos psicólogos y bueno, ahorita la verdad que les quiero presentar a Francisco, que es un profesional muy, muy bueno en lo que hace. Me gustaría compartirles un poquito de su reseña profesional y que lo vayan conociendo. También él nos va a ir presentando algunos puntos importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues el día de hoy tenemos al psicólogo Francisco Domínguez. Él es psicólogo clínico y psicoterapeuta, especialista en problemas de la vida adulta. Sobre todo, ya ustedes entenderán un poquito cómo es que trabajamos nosotros, pero la base de nuestras psicoterapias siempre está basada en el método científico y con intervenciones basadas en investigaciones, ¿no? Que sepamos que lo que ustedes traen a consulta pueda ser trabajado a partir de una serie de investigaciones que se hace al respecto. Básicamente, algunas de esas investigaciones, o la mayoría, están basadas en la terapia de conducta, que es precisamente la que Francisco nos viene a presentar, es bajo la cual trabajamos la mayoría de nosotros en el campo de la salud clínica. Déjenme, no sé si sea la única poder dar acceso, pero no importa, ya todos estamos aquí enterados de lo que va pasando. Entonces, bueno, pues nosotros les traemos el día de hoy un tema dirigido a población adulta, como es la especialidad de Francisco. Y bueno, pues bueno, aquí ya verán cuántos cursos y formaciones tiene, y este es el perfil de terapeutas que nosotros somos y nos encargamos de seguir creciendo y preparándonos, ¿no? Si ustedes notan, la licenciatura, bueno, ya tiene rato que Francisco la terminó y aún así se sigue formando y demás. Y bueno, pues eso es lo que nosotros tenemos como objetivo en común, seguirnos preparando y seguir buscando los tratamientos que sean, que muestren mayor eficacia o mayor evidencia científica. Entonces, bueno, pues vamos a ir comenzando con el tema de hoy. Este tema causó mucho interés y creo que sé la razón. Puedo entender que básicamente todos hemos pasado por situaciones en donde nos hemos preguntado si necesitamos
cierta ayuda psicológica, si estamos presentando algún problema, o también nuestras familias, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que parte de nuestras familias o amigos, de alguna manera también les hemos sugerido incluso, oye, ¿por qué no ves un profesional y demás? Entonces, bueno, ahorita este tema es lo que vamos a abarcar con los conocimientos que nos trae aquí este Francisco. Y bueno, pues sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Francisco y a todos ustedes. Estamos muy felices de comenzar esta plática. Entonces, ahora voy a ceder eh, el micrófono a Francisco. Muchas gracias, Gina. Estaba pensando que si quieres, ¿qué te parece si ya comparto pantalla yo para que tú aceptes a quienes vayan integrándose? Sí, claro que sí. Ah, entonces, ustedes me dicen si se ve algo o no se ve nada. Todavía no. ¿Sí, no? Ya se alcanza a visualizar. ¿Y esto sí lo ven? Sí, sí lo alcanzamos a ¿Sí ver ven? ya. Ah, pues yo no me veo aquí, pero pues creo que tengo por entendido que ustedes sí me ven, ¿verdad? Me escuchan todo perfecto, ¿verdad? Sí, te escuchamos y te vemos perfecto. Muchas Bien, gracias, Andrea. entonces, pues vamos a dar comienzo. Si en algún momento requieren hacer una intervención, díganme. Aquí no alcanzo a ver las pantallas, pero me pueden interrumpir o si necesitan hacer alguna intervención. Pues, no. Y pues ya para entrar en materia, tenemos que empezar a enunciar, ¿no? Y a definir qué son los problemas psicológicos, también porque es importante atenderlos actualmente. Aquí en la terapia conductual nosotros vamos a definir que los problemas psicológicos son problemas de conducta. Esto implica que, como tal, los problemas psicológicos, al igual que otros trastornos que vienen enunciados en diferentes manuales diagnósticos, no son problemas internos de nosotros, sino que son aprendizajes, son conductas que fueron aprendidas en algún momento a lo largo del tiempo en función de nuestras propias circunstancias, que son conductas, como aquí yo lo planteo, funcionales y adaptativas, no disfuncionales y tampoco desadaptativas. Y aquí hago un paréntesis que son funcionales y adaptativas a pesar de que no parezcan que lo son. En ese sentido, ¿a qué me refiero con esta situación? A mí me gusta mucho ejemplificar, yo creo que este ejemplo lo conocen todas las personas, el revisar el celular de la pareja, ¿no? Yo creo que este es un ejemplo bien claro donde podemos enumerar y hacer referencia a un problema psicológico. Revisar el revisar el celular de una pareja es una conducta que evidentemente nosotros la podemos percibir como problemática por sí misma. En la terapia conductual nosotros no patologizamos como tal las conductas, sino que las empezamos a entender en función de la historia de aprendizaje de cada persona. Esto quiere decir que a pesar de que en otras personas esa conducta no sea problemática, o puede que sí, o que se vea de manera muy general, nosotros tenemos que empezar a evaluar en función de lo que ha pasado antes, por qué las personas se empezaron a comportar de esta manera. Y en la mayoría de los casos, estas conductas se dieron a raíz de ansiedad, inseguridades, celos, etcétera, y que entonces terminan por realizar dichas conductas de comprobación, también se llaman conductas de escape, porque disminuyen el malestar anterior. Es decir, yo veo que mi pareja se ve sospechoso, ¿no? Se va, como que aparta su celular, o en lugar de dejarlo en la cama se lo lleva, etcétera. Entonces ese conjunto de conductas a las personas les generan como cierto grado de malestar y entonces para disminuir ese malestar llevan a cabo la conducta de comprobación, que es revisar el celular.
Eso es una forma adaptativa de comportarse en ese momento dado y dadas esas ciertas circunstancias específicas, ya que todas las personas intentamos sentirnos bien o intentamos sentirnos de la mejor manera en función de un contexto dado. En ese sentido, es una conducta funcional porque nos da una consecuencia que para nosotros es agradable y también necesaria en ese sentido, que es disminuir el malestar. Eso en el corto plazo funciona. Todos los problemas psicológicos podemos definirlos como conductas aprendidas en función de un contexto, como ya lo había mencionado, y que sí siguen dando efecto solamente en el corto plazo, pero que en el mediano y en el largo plazo es cuando ya terminan por provocar problemas de pareja, incrementa la ansiedad, incrementa la inseguridad, incluso problemas en otros aspectos relevantes en la vida de las personas. Todos estos aprendizajes o estos problemas de conducta se aprendieron en un momento y contexto dado. Eso implica que se aprendieron antes, se aprendieron en el pasado, pero pues ¿qué se le va a hacer al pasado, no? Hay otras terapias pues que quizás no es necesario nombrar como tal, pero que sí hacen referencia a eventos que ocurrieron en el pasado, en la infancia principalmente, que es como lo que más se menciona, lo que más se conoce, y nosotros en la terapia conductual comprendemos que evidentemente las conductas se aprendieron antes, no necesariamente podemos asegurar que todas las conductas se aprendieron en la infancia, puede ser en el pasado, pero no necesariamente en la infancia, y no podemos determinar que todo fue en la infancia. Obviamente habrán algunas que sí, habrán otras que no, pero no podemos generalizar. Aquí en ese sentido, la evaluación conductual o las intervenciones, las entrevistas dentro de la terapia nos pueden dar como tal el origen, ¿no? Podemos generar hipótesis de origen a partir de qué momento fue cuando las personas empezaron a comportarse de esa manera en función de un evento crucial, ¿no? Como un parteaguas en la vida de cada quien. Todo esto, como lo mencionaba, se presenta en el pasado, pero al pasado ya no se le puede hacer nada. El pasado ya ocurrió y todo lo que ocurre es mero presente. Aquí en este sentido, algo que es importante resaltar y destacar también es que más allá de que los problemas de aprendizaje o las conductas problemáticas se hayan aprendido en el pasado, no implica que por lo tanto ya sea nuestra condena y que entonces sea nuestra cruz que tenemos que cargar toda nuestra vida. Todas, a pesar de que las cosas se hayan aprendido en el pasado, hay eventos detonantes en el presente que provocan nuevamente las respuestas problemáticas y también hay factores consecuentes o consecuencias que favorecen a que la conducta problemática se mantenga en el presente y también de cara al futuro. El pasado ya no se puede cambiar, allá se aprendieron las conductas, pero en el presente es donde se siguen presentando las conductas. Entonces, es muy importante identificar qué son los detonantes, cuáles son los detonantes que provocan las respuestas problemáticas y sobre todo cuáles son las consecuencias que mantienen o que incrementan la probabilidad de que dichas conductas se sigan manteniendo en el presente. En el caso que planteé hace rato de revisar el celular, esas conductas se pueden estar manteniendo porque al menos en el corto plazo me sirven para aliviar un poco esta inseguridad o aliviar o disminuir un poco esta ansiedad que yo siento cuando mi pareja se aleja un poco. Aquí en la terapia conductual y en las terapias contextuales también, nosotros no nos valemos como tal de diagnósticos. Para nosotros no es trascendental establecer diagnósticos y yo comprendo que la mayoría de las personas que se acercan, ¿no?, inicialmente a un enfoque conductual contextual ya tienen antecedentes, sea de manera presencial porque han estado en una terapia o sea de manera a través de medios de comunicación y demás, ya han aprendido que pues, la psicología implica diagnosticar, ¿no? Y la psicología implica poner etiquetas diagnósticas a diferentes comportamientos. En la terapia conductual no lo hacemos de esta manera y tampoco nos esperamos a establecer un diagnóstico para entonces empezar a aprender. Si nosotros aquí en las evaluaciones clínicas, en las sesiones, empezamos a identificar qué conductas son las que las personas siguen llevando a cabo porque siguen siendo funcionales, pero que en realidad ya se están enredando demasiado en llevar a cabo esa misma conducta y está generando problemas en otros contextos, eso ya puede ser como tal un problema psicológico y no necesitamos establecer como tal que esa persona tiene el síndrome de revisar el celular o establecer una etiqueta o un trastorno de fulanito de tal, no es necesario, porque nosotros, como lo mencioné anteriormente, entendemos que esa conducta es normal y es muy, muy, muy esperable que se siga llevando a cabo en función de lo que la persona ya pasó. No es una conducta aislada,
tiene relación con la propia historia de aprendizaje de cada quien, pero que al menos en la terapia conductual nosotros no nos vamos a valer de diagnósticos, porque también comprendemos que los diagnósticos son palabras que literalmente hacen referencia a un conjunto de conductas esperables. Si nosotros establecemos un diagnóstico de depresión, podemos inferir o podemos hacer referencia a que quizá la persona tiene pensamientos suicidas, ha bajado de peso, se siente desmotivada, no sale de la cama, ha dejado de disfrutar ciertas actividades en particular. Podemos inferir porque esa es una manera, entre comillas, útil de hablar entre profesionales de la salud, pero los diagnósticos psicológicos también ya se han manoseado bastante en el contexto cotidiano, de tal manera que las personas cuando hablan de etiquetas diagnósticas, lo hablan como si fueran la etiqueta diagnóstica. Soy el ansioso, el TLP, el TOC, el depresivo, etcétera. Y que nosotros comprendemos que las etiquetas diagnósticas son palabras que hacen referencia a comportamientos. Nosotros no establecemos que los diagnósticos sean la causa de las conductas, pero las personas como ya han aprendido que, entre comillas, tienen tal diagnóstico, el tengo tal diagnóstico está provocando mi conducta. No es como tal la causa de la conducta, pero las personas que ya han aprendido que puedo ir por allá, sigue ejerciendo control sobre su propia conducta. Entonces, no necesitamos diagnósticos para poder atender un problema psicológico, no vamos a patologizar como tal conductas, sino que las vamos a entender en un contexto y vamos a modificar lo que esté restando satisfacción en la vida de las personas y sobre todo que esté generando conflictos en diferentes áreas de valor. Lo que mencionaba, ¿no? Los problemas psicológicos es importante y muy, muy, muy importante atenderlos, precisamente porque no solamente queda en un contexto en particular. Por ejemplo, otro ejemplo que podemos plantear como problema psicológico es la restricción alimenticia, ¿no? En ese sentido, llevar a cabo una dieta muy, muy estricta. Y es un tema muy complejo, pero a mí me parece que también es muy interesante. En este sentido, las personas que llevan a cabo dietas estrictas, inicialmente, o podemos también inferir que se hace, se busca una dieta o se busca a un nutriólogo una atención nutricional como quizá conducta de escape, ¿no? Me siento mal respecto a mi físico y entonces necesito que alguien me oriente y que me controle esta parte para entonces yo empezar a sentirme mejor o al menos disminuir mi malestar. En este sentido, las personas ya cuando están en un tratamiento nutricional y están empezando a contar calorías, gramajes, porciones, etcétera, son conductas que mantienen un cierto grado de control sobre el malestar, disminuyen el malestar, puede otorgar como tal también beneficios estéticos para las personas físicos y demás, pero este tipo de conductas estrictas de seguir una dieta al 100% sí puede tener repercusiones en diferentes áreas de valor en las personas. En la salud es uno de los más importantes, porque aquí en ese sentido las personas también, bueno, yo al menos comprendo que la salud es sistémica y tiene que ser muy general. Y la salud, desde mi punto de vista, también implica, pues, comerse lo que se te antoje, cuando se te antoje, ¿no? Y estas personas ya cuando llevan a cabo dietas muy, muy estrictas, puede que también se empiecen a limitar y que incluso si en algún momento se les cruza ahí una pizza o están saliendo con amistades y van a un bar, etcétera, se restrinjan a no poder disfrutar algo que antes era muy reforzante o que antes les generaba diferentes grados de bienestar. Entonces, llevar a cabo una dieta estricta puede terminar siendo un problema psicológico cuando yo pienso que me he excedido a la hora de la comida y entonces paro, ¿no? Quizá tengo mi plato, estoy comiendo muy bien, me está gustando mucho la comida, pero pienso que ya era un plato grande, casi me lo acabo completo, entonces no, ya me he pasado. Entonces, cuando ese pensamiento tiene efecto sobre mi conducta y como conducta de escape me paro, puede que pararme inicialmente implique una disminución del malestar, o en este caso quizá de la culpa o de sentir que estoy fallando en la dieta. Eso puede generar un poco de alivio, pero un problema que también se relaciona con esto es compensaciones después, ¿no? Bueno, pues como me excedí ahorita en la comida, ya no voy a cenar. Y entonces ahí en ese sentido nosotros nos ponemos a las personas que están bajo ese tipo de problemáticas, pueden estar en muchas horas de ayuno, ¿no? Porque la comida fue a las 3 de la tarde y como se pasó, entre comillas, de cantidad de alimentos, de consumo de alimentos, pues ya no cenan, ¿no? Se evitan la cena y evitar la cena es una conducta también de escape, disminuye mi malestar
y entonces hasta el día siguiente ya me puedo dar chance de comer. Esto puede ser problemático, puede generar gastritis, ¿no? A veces se establecen también este tipo de hipótesis, ¿no? Es que la gastritis por estrés y depresión, etcétera, pues tenemos que ver también de dónde viene la gastritis, ¿no? Y quizá la gastritis también pueda ser consecuencia de una conducta de evitación previa y de escape anteriormente. Si seguimos este mismo ejemplo y las personas salen con amistades, como decíamos, en un contexto que no es de control, porque estamos en un restaurante y las personas obviamente no te van a, pues, a preparar las cosas como tú lo harías, ¿no? Quizá en casa y demás. Puede que la comida no se sienta tan bien, que hayan restricciones o que incluso cuando todos están comiendo yo no coma, porque entonces ya me pasé de la cantidad de calorías que tenía que ingerir y entonces si tengo sed no puedo tomar cierta bebida por X o Y circunstancia. Esto, en el peor de los casos, también puede implicar, puedes hacer más ejercicio de manera compensatoria, eso no es salud de ninguna manera, y también empezar a evitar, en este ejemplo que yo estoy planteando, diferentes salidas con amistades o con familia, porque ya sé que cuando voy con la abuela como mucho, o cuando salgo con mis amigos siempre piden hamburguesas, entonces ya no voy. ¿Qué repercusiones entonces estamos viendo aquí? Salud, familia, al menos, y amistades. Entonces, esas conductas que en el corto plazo son funcionales y que dan resultados benéficos para las personas, en el mediano y largo plazo están trayendo más problemas que beneficios. ¿Cuál es la solución en ese sentido o qué es lo que tenemos que hacer para empezar a atender los problemas psicológicos? Entrenar nuevas habilidades, evidentemente, y sobre todo esto que es muy, muy, muy importante y que yo se lo planteo a mis consultantes, que aquí hay algunos, la exposición al sufrimiento útil. ¿Qué significa, qué demonios significa la exposición al sufrimiento útil? En este sentido, vamos a retomar el ejemplo del revisar el celular. También vamos a retomar el ejemplo de consumir o seguir una dieta o comer en general. En ese sentido, entrenar nuevas habilidades implica que cuando yo iba de camino al baño y veía que mi pareja estaba ahí en el sillón y escondía el celular, quizá una habilidad nueva que tenemos que entrenar es síguete al baño. O sea, si tú ibas al baño, síguete al baño, no te pares, no te asomes, no revises, no voltees, etc. Todas esas conductas entonces son nuevas habilidades que tienen que entrenarse, pero que van a estar correlacionadas a un incremento del malestar. Aquí en la terapia conductual y en las terapias contextuales, nosotros no nos espantamos al hablar de sufrimiento. Nosotros no evitamos y no le huimos al sufrimiento, sino más bien lo planteamos como una forma nueva de intervenir y sobre todo una manera de aceptar también que el sufrir un poco es una condición incluso humana. ¿A qué me refiero con esto? Si en este sentido, cada vez que pasaba por la sala y veía a mi pareja con el celular, controlaba, verificaba, checaba, se lo quitaba, regañaba, peleaba, etcétera, y eso al final de cuentas me daba cierto grado de control que en esas circunstancias era adaptativo para mí, pero generaba después muchos problemas en el mediano plazo, como mi incremento de inseguridad y problemas con mi pareja. Una nueva conducta podría ser, como lo planteé hace rato, seguir, ¿no? Hacia donde tenía que pasar y no hacer todo esto que yo hacía anteriormente. Si yo en este caso yo suelto el control, si yo en este caso voy directamente y ni siquiera volteo a ver a mi pareja y me sigo hacia donde yo tengo que llegar, me voy a exponer entonces a una falta de control. Voy a estar en el descontrol total porque ya no voy a llevar a cabo ninguna conducta que me regule. Pero en este caso, esas sensaciones desagradables, ese incremento del malestar que va a ser desconfianza, más incertidumbre, muchísima más ansiedad y mucha más falta de control que va a ser privada, la vamos a experimentar solo nosotros. Nosotros tenemos que contemplar lo que es el paso necesario o es ese puente necesario para que entonces los problemas de conducta o los problemas psicológicos disminuyan. No, en la terapia conductual no entendemos que el bienestar se dé de una manera mágica, sino que tenemos que pasar por terrenos muy pantanosos, muy complicados y también muy desagradables para entonces empezar a sentirnos bien. En ese sentido, para yo estar bien con mi pareja, quizá incrementar mi seguridad hacia ella, hacia él o hacia quien sea, implica quizá dejar de verificar, dejar de controlar, pero dejar de controlar va a implicar un malestar. Ese es el sufrimiento útil del que yo planteo o del que yo hablaba hace un momento y que yo también planteo. Tenemos que exponernos a estas emociones desagradables, estos pensamientos desagradables, pero sin actuar en consecuencia. En este caso, actuar en consecuencia es mi pensamiento me dice, te está engañando,
pues haz algo, ¿no? Y claro, verifico, ¿no? En este caso, exponerme al sufrimiento útil es, pues el pensamiento me dice esto, me siento de tal forma, es una predisposición, incluso emocional, para actuar de cierta manera, pero no lo hago. Nosotros aquí también comprendemos que los pensamientos y las emociones no son la causa de las conductas. Esto es muy importante mencionarlo porque en otros enfoques incluso se plantea primero cambia lo que piensas y entonces ya vas a cambiar lo que sientes y ya vas a cambiar lo que haces, ¿no? O primero regula y entonces tus emociones y después ya vas a poder actuar diferente. Acá nosotros comprendemos, actúas diferente, la pasas mal, esto es innegable y todas las personas que estén en un tratamiento psicológico o conductual lo van a hacer, la vas a pasar mal y después ya te vas a sentir bien. Entonces, acá no necesitamos tanta regulación o tantos condicionantes, discriminamos que entonces me voy a exponer al sufrimiento útil, pero orientado hacia lo que es importante para mí. Si en este caso mi relación de pareja es importante para mí, pues tendré que aguantarme, tendré que experimentar esas sensaciones desagradables, pero en pro de beneficiar la relación o incluso hacer lo que yo considero que es ser una buena pareja. Estas definiciones van a ser individuales y nosotros no las vamos a cotejar con definiciones de influencers o de otros enfoques psicológicos donde te digan es que ser buena pareja implica tal o cual cosa. Bueno, porque yo he visto mucho contenido basura, no va por ahí, nosotros tenemos que definir qué va a ser para nosotros ser buena pareja y en función de nuestra propia definición a conseguir o intentar conseguir dicha conducta, pero no sin antes haber pasado por un poco de sufrimiento útil. Regresando o retomando un poco el ejemplo de la alimentación, si yo quiero tener una mejor relación con la alimentación, a mí esas frases de come sin culpa no me encantan, pues porque nosotros vivimos en un contexto en el cual se categorizan alimentos buenos, alimentos malos, alimentos trampa, alimentos chatarra, cheat day, etc., cheat meals, ¿no? Incluso. O sea, como que se han condicionado cierto tipo de alimentos. En este sentido, si yo quiero tener una mejor relación con la comida, necesariamente tengo que comerme lo que ya me han condicionado que está mal. En ese sentido, quizá comerme la hamburguesa que no está en mi plan de alimentación me va a implicar culpa. Entonces ahí ya, de entrada ya chafeo, ¿no? Esta frase de come sin culpa. Voy a comer con culpa, ¿no? Y voy a comer con culpa, pues porque ya me vendieron que comer hamburguesas está mal. Entonces, voy a comer con culpa, ese es el sufrimiento útil, pero es lo que yo me quería comer. Entonces, para empezar a disminuir el malestar que implica comer cierto tipo de alimentos, entre comillas, prohibidos, necesito exponerme a aquello que me genera malestar en el corto plazo, pero yo estoy seguro que la hamburguesa se va a disfrutar, y mientras estas actividades o esta conducta o este patrón de conducta se haga de manera recurrente, va a disminuir el malestar emocional o también los pensamientos desagradables. Entonces, ¿qué va a pasar con los problemas psicológicos? Aquí en este caso nosotros, como lo planteé hace rato, no vamos a hablar de trastornos, ni síndromes, ni síntomas tampoco, eso es el modelo biomédico. Y acá en este sentido nosotros podemos entender que cuando nosotros modificamos estas conductas que ya describimos como un problema psicológico, que nuevamente son conductas adaptativas, funcionales, aprendidas y que funcionan en el corto plazo, pero que después nos generan un malestar en el mediano y largo plazo. Una vez que nosotros cambiamos esas conductas y las reemplazamos por otras tantas que son menos problemáticas y mucho más benéficas, obviamente eso se tiene que evaluar, el problema psicológico pues ya se elimina. No podemos decir que tenemos un problema psicológico. En el caso de los enfoques que manejan diagnósticos o trastornos, síndromes o lo que sea, si se cambian las conductas también se elimina el trastorno psicológico que les hayan puesto, ¿no? Que les hayan brindado. Y entonces, como tal, otra consecuencia que en ese sentido va a ser muy importante es el incremento de la satisfacción vital. Satisfacción vital nosotros lo entendemos como satisfacción en la vida, satisfacción en general en nuestra vida, porque lo planteábamos hace un momento. Quizá esta conducta de comer o de revisar el celular ya me implicó un malestar individual, pero también ya generó conflictos aquí, conflictos acá y conflictos acullá. Entonces, cuando yo modifico esa conducta, va a tener una implicación real en el problema, bueno, en el contexto inicial donde yo estaba teniendo un conflicto, pero también va a incrementar la satisfacción en otros contextos. Entonces, aquí no necesariamente son ganancias mínimas, ¿no? No son ganancias como tal tan específicas, sino que se modifican las conductas, pero que además sí tienen implicaciones en otras áreas de valor
y no necesariamente interviniendo directamente a ellas. Nosotros en la terapia conductual, en las terapias contextuales, evaluamos e intervenimos con base en la herramienta principal que se llama análisis funcional, que es, podemos entender como una especie de radiografía de las conductas, en las cuales, como dije anteriormente, vemos qué pasa antes de la conducta, qué provoca las emociones y qué mantiene las conductas. Cuando nosotros ya tenemos esta radiografía, le analizamos qué lo provoca, qué lo mantiene, cambiamos esto, cambiamos aquel, obviamente en función del caso particular de cada persona y incrementa la satisfacción de las personas, además de conseguir los objetivos que cada persona se plantee. Eliminamos los problemas psicológicos, cambiamos conductas, nos exponemos al malestar y entonces incrementa la satisfacción en general en la vida. Esta es como tal mi parte, la presentación que quería compartirles. Se nos fue media hora de esto. Tenemos una serie de preguntas que no sé si tú quieres pasarla, Gina, o quieres que yo lo siga compartiendo. Sí, si quieres yo la paso por acá, comparto pantalla. Antes de eso me gustaría retomar algunas cosas que me parecieron bien importantes aquí de lo que dijo Francisco, que tiene que ver con que, primero que nada, nosotros nos vamos a basar en cuál es la demanda o el motivo de consulta que lleva a una persona a ese espacio de escucha. Y esto va a ser importante porque en cuanto a la comida, Francisco estaba ejemplificando un problema, por ejemplo, de restricción de alimentos, pero también los hay al contrario, ¿no? Es esta parte a lo mejor de adherencia a una dieta, y esto lo traigo porque no es que estemos de alguna manera encontrando formas de simplemente trabajarlo desde esta parte de restricción de los alimentos, sino que también dependiendo el motivo de consulta, es cuando nosotros vamos a ver cuál es el problema. Por ejemplo, una persona que le acaban de diagnosticar resistencia a la insulina o diabetes o algo así, en ese caso tendríamos que evaluar los hábitos alimenticios y por el contrario, ver qué es a lo mejor esta conducta de comer, de qué manera está haciendo, en qué momentos a lo mejor existen tipo atracones que lo lleven a incrementar su ingesta de alimentos, o a lo mejor deja pasar mucho tiempo entre un alimento y otro alimento, ¿no? Esta parte de a qué hora se levanta, todos estos elementos, en este caso específico, van a ser bien importantes mirarlos. Entonces, estamos hablando de que en psicoterapia, por eso no es que ocupamos tanto de un paciente con depresión, entonces este es el tratamiento. No, porque suele ser problemático. Por lo regular, una persona llega con diferentes conductas que tenemos que trabajar y no solo una que quede en depresión, sino a lo mejor incluso por ahí está este paciente que les comento con la glucosa que a lo mejor está disparada y tiene esta otra parte de conductas de depresión porque le diagnosticaron esta enfermedad, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos encontrando no solo una forma de intervenir, sino que tenemos que ocupar todos estos elementos para ofrecer la mejor intervención, ¿no? Entonces, lo cual quiere decir que no nos basamos tanto en cómo se ve un problema. La conducta de comer, en el caso de la restricción, es la misma conducta que en la que estamos hablando del paciente con resistencia a la insulina, sin embargo, va a tener diferente función, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un paciente que tiene atracones, muchas veces se dan por algún estado o condición emocional, ¿no? Previa. Entonces, esta parte del análisis funcional, por eso, de alguna manera es importante para nosotros, para saber de qué forma está siendo el problema, no de la depresión en el mundo, sino de ese paciente, de esa persona en específico, ¿no? ¿Qué cosas en su día a día están afectando o favoreciendo que una conducta se vuelva problemática? ¿Sí? Entonces, ¿hasta qué punto va a ser problemático? Hasta el punto que Francisco bien lo mencionó, donde veamos que algo o su salud está en riesgo o veamos que hay muchas áreas de vida que no están
de alguna manera funcionando. Lo mismo va con pacientes con tristeza, que esta parte del contexto que dijo Francisco me pareció muy importante, porque la tristeza se puede experimentar y es normal experimentarla ante una pérdida, por ejemplo, una pérdida de un familiar por muerte, la pérdida del trabajo, incluso la pérdida de estas creencias. A veces a mí me ha tocado aquí personas que he acompañado en psicoterapia, que esta idea de decir, bueno, es que yo siempre dije que no iba a perdonar una infidelidad, por ejemplo, y están perdiendo esa creencia y eso les causa un duelo, porque al final están experimentando esta parte que para ellos era importante, ¿no? Entonces, me hace recordar un caso, ¿no? De una paciente que dices que no debería estar triste porque pues estoy con mi pareja, pero ahí notamos que esta parte de perder esa creencia que siempre tuvo y esa convicción de no perdonar una infidelidad, pues era algo que le estaba costando, ¿sí? Porque pierdes esa esencia tuya y esto también nos desequilibra muchas de las veces. Entonces, esto es bien importante poner el foco de atención también en el contexto. No es lo mismo experimentar tristeza cuando tuviste una pérdida reciente a simplemente un día que dices, ay, hoy no me siento tan animado, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una parte importante. Las habilidades de tolerancia al malestar es algo que nosotros dentro de psicoterapia también enseñamos al paciente esa parte, y la relajación también va a ser importante para después exponer a los pacientes a estas situaciones que, pues sí, como decía Francisco, van a ser molestas, van a ser incómodas, pero bueno, por eso es importante el acompañamiento profesional, ¿no? Como tener ese escudo un poquito, como esta parte de encontrar la forma de enfrentar ese malestar y no evitándolo, ¿no? Sino de alguna manera ampliando estas conductas que me puedan ayudar a aproximarme con valentía a sentir esa emoción, por ejemplo, ¿no? Entonces sería básicamente lo que yo quería agregar de lo que dice Francisco. Te agradecemos mucho por la presentación. Y bueno, pues vamos a la sección de preguntas. ¿Cómo va a funcionar aquí? Bueno, si ustedes recuerdan, les pasamos un formato para que llenaran algunas preguntas. Nos llegaron 3 de ellas, entonces las vamos a revisar. Las vamos a revisar, y también la idea es un poquito, si alguien de ustedes gusta preguntar algo, puede tomar el micrófono y lo escuchamos. Ahí ya se ve la presentación, ¿verdad? Sí. De acuerdo. Bueno, pues entonces vamos a comenzar con la sección de preguntas. Estas preguntas nosotros las manejamos de forma anónima, pues para que todos estemos en un lugar seguro de expresión. Y bueno, pues vamos a comenzar. La pregunta número 1 dice: desde muy niña he sufrido depresión debido a que sufrí bullying, siempre por temas de mi peso. Siempre he sido un poco gordita, eso me lleva a evitar arreglarme. Me considero que siempre estoy desalineada y mi autoestima siempre muy baja debido a eso. Quisiera cuidar mi aspecto, pero me siento desanimada y me da miedo que me critiquen o se burlen de mí. Ya antes esto me pasaba cuando era joven, las personas me ponían apodos hirientes y nunca supe defenderme. Eso me llevó a tener depresión y a no quererme tal como era, además de vivir con una persona que me trataba muy mal. ¿Qué puedo hacer ante ello? Ya que he vivido con esto por años y siento que ya no quiero seguir así. ¿La respondes tú o la respondo yo, Gina? Bueno, pues igual, no sé, como tú
Como quieras. Yo hace rato que le estaba leyendo, Ujú, justamente ya estaba pensando en la respuesta, ¿no? Y que precisamente en esa petición o en esa pregunta, la persona, ¿no? que hace la pregunta plantea que ha dejado de hacer o no ha hecho la conducta deseable, que en este caso es arreglarse porque se siente desmotivada y a su vez desalineada, pero que comprende que eso podría implicar una mejoría también en su autoestima y quizá en ya no sentirse deprimida. Acá en la terapia conductual también, las contextuales también, lo que planteamos es precisamente no esperar a llegar a tener cierto estado de ánimo o quizás no llegar a cierto estado cognitivo, ¿no? De pensamientos muy puntuales o muy perfeccionistas de, hasta que me sienta al 100 empiezo a hacer cosas, o es que como no me sentía listo, no hice nada, ¿no? Sino que acá en este caso planteamos la activación conductual, hay que hacer cosas, ¿no? No es hacer cosas a lo bruto, no es hacer llenarnos de actividades tampoco, porque eso a veces puede terminar siendo una conducta de evitación también, sino que acá en esta situación es, me dan ganas de arreglarme, yo creo que sería importante arreglarme, yo comprendo que quizá arreglarme implicaría un bienestar para mi persona, pero el freno en ese sentido es no tengo ganas o me siento desmotivada. Es muy importante entonces llevar a cabo esas conductas a pesar de la desmotivación y a pesar de no tener tantas ganas. Una vez que las personas ya se pongan en contacto con las propias consecuencias de ese cambio de conducta, es probable que también es muy esperable y es muy importante tomar en cuenta que la persona que hace esta pregunta, que no sé si está aquí, pero bueno, contempla que antes ya le ha pasado algo, ¿no? Cuando hacía ese tipo de arreglos, le criticaban, lo humillaban, incluso sufría bullying. Entonces, ahí es donde nosotros encontramos que esas respuestas actualmente son esperables y son normales en función de lo que ya pasó antes. O sea, esa conducta que se demanda ya se castigó previamente, entonces es muy normal que la persona ya no quiera actuar de esta manera, pues porque cuando lo hizo obtuvo consecuencias desagradables. No podemos asegurar tampoco que va a pasar exactamente lo mismo. No obstante, el riesgo y el miedo, pues nadie se lo va a quitar, ¿no? Hasta que experimente como tal directamente las propias consecuencias de ese cambio de conducta. Una vez que las personas ya empiezan a poner en marcha esas nuevas estrategias, incluso que la persona que lo escribió lo tiene claro por dónde podría empezar a actuar en ese sentido, puede que experimente también otras consecuencias, tal vez ya ha cambiado un poco el contexto, le pueden decir comentarios diferentes, puede que ella misma, esta persona cuando se vea, se reconozca mejor o vea que está haciendo un cambio diferente en función de su objetivo que es sentirse mejor y entonces será mucho más probable que en el futuro este tipo de conductas y este tipo de consecuencias resulten mucho más sencillas o mucho más fáciles de llevar a cabo. Inicialmente va a costar trabajo, que es el sufrimiento útil que yo les decía hace rato, va a costar trabajo porque quizá cuando se arregle y salga a la calle pueda anticipar que va a volver a pasar lo mismo de antes porque ya pasó, no se lo está inventando de ningún lado, no es irracional pensar esto porque ya lo vivió. Entonces, puede que lo tenga que hacer incluso con miedo y al final del día veremos qué pasa, ¿no? Obviamente con un ensayo que salga mal tampoco pues vamos a rendirnos, ¿no? Sino que tenemos que seguir llevando a cabo ese tipo de conductas. Obviamente para esos estados depresivos, obviamente es importante también tener una supervisión más continua, estar en terapia, en un tratamiento formal, pero esa respuesta, bueno, esa pregunta me parece que se puede responder de esa manera, no esperando tanto ese momento idóneo para empezar a actuar, sino actuar, exponernos a esto incómodo, pero ya empezar a dilucidar y sobre todo ya empezar a exponernos a lo que queríamos hacer y no depender tanto de un estado emocional óptimo que es hasta que me sienta segura, entonces lo puedo hacer. excelente respuesta. Bueno, pues igual si tienen algún comentario, duda de lo que dice Francisco o incluso de esta parte de la pregunta, lo pueden hacer. Y bueno, pues creo que no agregaría nada más porque estoy totalmente de acuerdo y acorde con lo que o cómo lo trataría Francisco. Aquí lo importante sería ver qué áreas de vida precisamente están siendo afectadas por esta situación, ¿no? Estos pensamientos de este miedo a ser criticado, a ser de alguna manera estar expuesto a esta crítica y ver en qué otras áreas está afectando. Posiblemente podríamos decir que esta persona le va a costar trabajo, pues hasta tener una pareja, pero no porque sea una persona que no vaya a conseguir pareja, sino
pues a lo mejor estas conductas que ella está evitando hacer, ¿no? Como conocer nuevas personas o incluso salir de su casa, pudieran ser elementos que nos pueden ayudar a nosotros a modificar ese contexto actual de esa persona que está pues pasándola bastante mal al parecer, ¿no? Entonces, les agradecemos mucho su participación. La segunda pregunta tiene que ver, bueno, dice, siento que tengo depresión desde hace unos meses causada por mi separación con mi expareja. Es algo muy traumático, pero ahora trato de salir adelante, aunque me está costando mucho. ¿Cómo puedo salir de ello? ¿No? Entonces, igual esta, si quieren, de alguna manera la voy platicando, la contesto yo. Tiene que ver un poquito con esta, primero, fijarnos que qué tan normal es sentir lo que sentimos, y casi siempre eso va a ser, es normal ante una pérdida sentir que tenemos esta tristeza y que a veces esta baja energía no nos lleva a permanecer en un solo lugar, como por ejemplo que la cama, el trabajo, ¿no? Porque incluso tengo pacientes que dicen, no, o sea, pues sí, yo sigo haciendo mis cosas. Y cuando indagas un poquito más a fondo, te das cuenta que sus cosas consisten en trabajar y ya. Entonces, esta parte creo que es bien importante irla acompañando de un profesional, precisamente porque nosotros como personas, digo, nosotros también hemos ido a terapia, no crean que no, y de alguna forma esto es abierto y se dice, porque estamos tratando también con la parte del estigma en la salud mental. Tiene que ver con limpiar todos estos mitos, ¿no? Que solo van los locos o las personas que tienen cierto diagnóstico, y ya vimos aquí que no. Entonces, de alguna manera, tan normal sería para nosotros estar, perdón, me llegó una notificación, estar en esta situación de tristeza. Ahora, ante esa tristeza, ¿qué es lo que hago yo? ¿Sí? De alguna manera hay cosas que hacemos o dejamos de hacer que probablemente están manteniendo un estado tanto de tristeza como ahí gestando una depresión, porque muchas veces decimos, no, es que estoy depre, y ya así como que esto se normalizó, pero realmente entre la tristeza, que es una emoción, y la depresión, hay un mundo de diferencia. Entonces, tendríamos que evaluar también esta parte de si sus hábitos están siendo por lo regular algo que no está siendo satisfactorio para la persona, que no recibe a mejor esta compañía de sus familiares, de sus amigos, estas cosas que nos hacen sentir bien, felices, ¿no? Toda esta parte, pues puede ser que estemos hablando de un tema de depresión, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la forma en la que contestaría yo esta pregunta. Y nos vamos con la última pregunta que tiene que ver, dice, ¿cómo puedo perdonar una traición? Hace unos meses descubrí que mi marido me fue infiel. Me pidió perdón, pero en este punto siento que ya no confío en él. Me inquieta mucho y me la paso vigilando qué hace, si habla con personas. Tengo mucho miedo de pasar de nuevo por lo mismo. ¿La contestas tú? Sí, justo, y se relaciona hasta con el ejemplo que planteé, ¿no? En la sesión. Y yo creo que la respuesta también es, depende, ¿no? También depende qué tanto las personas están dispuestas a experimentar esas sensaciones, porque pasó una traición, hubo algo ahí de por medio, y las personas tampoco tendrían per se que quedarse en una relación, ¿no? En función de las cosas que ya ocurrieron. Obviamente no hay más contexto de la pregunta, no hay más contexto de la situación que se plantea, pero en ese sentido yo puedo decir que depende. Si en ese sentido la decisión fue quedarse en la relación, también se tienen que hacer algunos ajustes, porque esa sensación de traición, incluso de inseguridad, de desconfianza, puede que se esté manteniendo también por las conductas de comprobación que esté llevando a cabo respecto a la pareja, que fue lo que planteé hace rato, de verificar, estar pendiente, preguntar, ¿no? Esas conductas de verificación y de comprobación yo las he visto muchas veces en consulta, que no necesariamente implica ver el celular de la pareja. Yo he atendido casos en los cuales ya se ha normalizado tanto esta conducta que las personas ya se sienten incluso como con esa tranquilidad de preguntarle, oye, ¿y quién es? ¿No? ¿Y con quién hablas? Y incluso voltear a ver, ¿no? De manera más,
más natural, siguen siendo conductas de comprobación y que están favoreciendo a que la inseguridad, la desconfianza se mantenga alta. En este caso, en ese ejemplo, sin mayor contexto ni mucho menos, para que quizá esa confianza incremente y para que el malestar disminuya, se tendría que hacer lo que planteé yo hace rato, disminuir esas conductas de comprobación, que implica sentirse un poco en desconfianza, pero que en función de la definición que yo me dé a mí mismo, a mí misma, de qué significa confiar en mi pareja, si yo considero que confiar en mi pareja implica ya no preguntarle, ya no revisar su ubicación, ya no seguirlo, ya no espiarlo de ninguna manera, tendré que hacerlo y va a representar en el mediano plazo, en el corto, un poco de sufrimiento, en el mediano plazo también el incremento del bienestar y la satisfacción. En ese contexto en particular, al margen del asterisquito, pues que tampoco hay una obligación de quedarse en ese tipo de eventos, ¿no? Les digo, dependerá de muchas circunstancias. Terminar a veces también es legítimo, bueno, es legítimo y también puede que sea súper necesario, no hay más contexto, pero yo sí pondría aquí en ese sentido las dos variantes. Pues libre de terminar incluso, porque no es necesario quizá que yo me sienta tan desconfiada en una relación que, pues al final de cuentas ya hubo un límite que se cruzó, o estoy dispuesta a hacerlo, a seguir, pero haciendo este pequeño, pues, bueno, esta serie de ajustes para incrementar mi mejoría. Excelente, pues bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario o podemos continuar? Ok, pues bueno, les queremos ya para ir cerrando platicar un poquito. Muchas gracias, Francisco, por tus respuestas muy atinadas. Considero que fue muy buena la información. Ahorita tomaré Gracias. tanto como para compartirles lo que sigue, porque para nosotros es importante que vayamos creando esta comunidad. Y por ello les vamos a estar compartiendo nuestras siguientes pláticas. En este caso, la siguiente plática, les pediría que si conocen a gente que le puede interesar o esto, pues pasen la voz, comenten de qué trata. Esta es para población de adolescentes, ¿sí? Tenemos a la especialista Dulce Bravo. Ella es nuestra terapeuta también en el equipo de infanto juvenil y vamos a estar hablando de cómo mejorar la relación con mi hijo adolescente. Entonces, seguramente ustedes conocen a muchas familias o su propia familia o amigos que puedan ocupar este tipo de información. Y bueno, pues en este caso les vamos a compartir la información para que seamos cada vez más, entendamos que hay diferentes necesidades en nuestra comunidad y vayamos complementando y cubriendo estos espacios. Creemos que son muy valiosos para ustedes, para nosotros, compartir este espacio y poder informar con respecto a ciertas problemáticas. ¿Cuándo va a ser? Va a ser el viernes 14 de abril a las 7 p.m. de igual manera. Entonces, para que se vayan preparando y vayan pasando la información. Bueno, por último, que quisiéramos presentar nuestro proyecto. Nosotros somos un equipo de psicoterapeutas. Nosotros, de alguna manera, queremos extender esta información de qué es y qué no es psicología y siempre hacerlo desde un espacio del método científico, porque creemos que hay muchos profesionales de la salud y esto ha favorecido que se divulgue hasta cierto punto información que es errónea para todos, ¿no? Incluso para nuestras familias, para nosotros. Entonces, nosotros ayudamos a personas a identificar, entender y resolver sus problemas emocionales, siempre ocupando tratamientos e intervenciones basados en la investigación, en la evidencia y tratamientos que sean eficaces para ustedes. Entonces, bueno, pues pueden visitar nuestra página web, ahí verán cuáles son nuestros servicios que tenemos y de alguna manera platicarles rápido, ¿no? Cuáles son los servicios que ofrecemos actualmente, que tienen que ver con la terapia individual, que es como la que estamos platicando ahorita. Tenemos terapia para niños, adolescentes, terapia de pareja, y terapia grupal. Esta se hará 2 convocatorias anuales para problemas de ansiedad y depresión. Entonces, bueno, para que estén atentos. Por otro lado, también tenemos el servicio de orientación vocacional. Esta parte siempre la asociamos con chicos que están estudiando y es cierto, hay muchos chicos que probablemente este servicio de orientación vocacional les va a ser funcional de acuerdo a su edad, pero también están
las personas adultas que a lo mejor quieren emprender una carrera, ya que sacaron a sus hijos adelante, muchas veces dicen que sigue para mí todo esto, de alguna manera profesionales que quieren estudiar una maestría o cambiar de giro profesional, ¿no? Toda esta parte podría ser abordada por la orientación vocacional. Y también, bueno, servicios empresariales. Entonces, sin duda pueden visitar nuestra página, aquí mismo los lleva al WhatsApp y ahí les atendería uno de los asesores para con gusto brindarles la información con respecto a la psicoterapia. Y pues bueno, invitarlos a que sigan nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, y bueno, WhatsApp sería una forma de comunicarnos, pero pues realmente, pues nada, con esto acabaríamos la ponencia. Les quiero mostrar las redes sociales, la página web, y para que sepan cuál es interapeando.com. Aquí podrán encontrar qué servicios tenemos y como les decía, aquí mismo les lleva a solicitar información. De igual forma vamos a estar compartiendo los eventos que tenemos próximamente. Van a tener oportunidad de conocer a los terapeutas. Creo que esto a mí me emociona muchísimo porque creo que cada uno tiene una expertise increíble que compartir con todos ustedes y lo queremos así, queremos hacer esto, queremos escucharlos. La sesión de preguntas siempre se va a quedar activa porque para nosotros es importante mantener este espacio de comunicación que es privado, es anónimo, pero que nos permite también ver qué necesidades están teniendo ustedes para poder cubrir esos espacios de atención, ¿no? Entonces, pues nada, agradecerles muchísimo su presencia, su atención. Si les gustó la plática, por favor, dennos una reacción, con eso nosotros estamos complacidos. Si no, también, también pongan ahí una carita triste o algo que nos haga saber, bueno, qué mejorar. De igual forma pueden escribirlo en el WhatsApp, ahí en el grupo que tenemos. Todos pueden platicar, podemos de repente lanzar preguntas, ¿no? De repente como que mandarles información. Y bueno, todo es relacionado con la salud mental. Entonces, bienvenidos los comentarios, las preguntas. Y pues nada, Francisco, no sé si quieras decir tu cierre, algunas palabras o algo así. Pues que les agradezco, ¿no? Por estar aquí, las personas que se mostraron muy interesadas, ¿no? Desde el principio también por esto, les agradezco, sigan al tanto de la información que yo comparto de manera individual. Ya ahora también estoy colaborando con Interapeando, subiendo también contenido, entonces también ahí vamos a estar, pero sobre todo les agradezco el interés para estar aquí. Excelente, pues bueno, pues entonces estamos en contacto, gracias por su asistencia y bueno, pues sería todo. Muchísimas gracias.